7:28 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Tenemos previsto dialogar en los próximos minutos con el portavoz del Palacio Presidencial del presidente Guillermo Lasso para hacer una evaluación de lo que ha significado el ejercicio del poder este año y también las perspectivas del nuevo año. Luego les anunciamos, tenemos previsto dialogar con el articulista de Diario El Comercio, quien fuera condenado por la justicia correísta de hace 10 años aproximadamente, luego del juicio que instaurara el autoritario, que inicialmente pidiera, porque esto, como decía ese personaje, prohibido olvidar, decía cada sabatina, no se puede olvidar que él pidió $80 millones, es decir, ¿qué es lo que quería del poder? 80 millones, luego bajó a $40 millones. Vamos a hablar de ese tema, y ahora la reivindicación que ha hecho la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por su fallo en contra del Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano, que estaba representado en ese momento por el presidente de la República, que usó y abusó del poder y luego decía que no conoce a nadie. También invitamos para hacer una lectura de lo que significa este fallo de la Corte Interamericana, un reconocido comunicador como es el licenciado Lolo Echeverría. Y hay que recordar este tema para que ojalá nunca más se vuelva a atentar contra la libertad de expresión con estos personajes atrabiliarios, estos personajes autoritarios que tanto daño le hicieran a la sociedad ecuatoriana. Bien, vamos a dialogar con el portavoz del presidente Guillermo Lasso, un comunicador conocido, abogado, jurista, el doctor Carlos Gijón. Lo hemos invitado para evaluar cómo se cierra este 2021, un año complejo, difícil. Sin embargo, tenemos que partir no solo de la crítica a la que formulamos permanentemente hoy, ayer, mañana y siempre, porque para eso están los gobiernos, está en la vitrina pública, pero también los hechos positivos. Ese proceso de vacunación que fue reconocido no solo nacional, sino internacionalmente. Ayer escuchábamos las estadísticas, cómo países llegan al 40% de la inmunización con las 2 dosis contra el COVID, otros con una dosis al 70%, y aquí ha habido un avance sustancial. Sin salud no habrá cambios, no habrá producción en el Ecuador. Por ello, uno de los hechos destacados fue la inmunización de la población ecuatoriana, pero también hechos que en algún momento pusieron la tónica política de confrontación cuando al cierre de este año una oposición que busca el caos, que busca la desestabilización, pretendía con una resolución que ni siquiera la leyeron, la debatieron en la Comisión de Garantías Constitucionales, como fue el caso Pandora Papers. Siempre dijimos, el presidente Lasso tiene que responder por las menciones periodísticas que se hizo, pero otra cosa es buscar el caos, incluso la destitución con la oposición de sectores, una parte de Pachacuti, que observó a su propio coideario, al señor Cabascango, que emitiera un informe sin sustento, sin debate, sin nada, en un parlamento en donde no se parla, lo cual es una vergüenza. ¿Cómo resumiría este año Carlos Gijón? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Bueno, yo creo que a juzgar por los resultados ha sido un buen año para el país. Hay que empezar con el tema de la vacunación, como usted bien menciona. Esto es un cambio sustancial. El país ha cambiado de manera sustancial en este aspecto. ¿Cómo estaba antes la situación respecto al COVID, antes de mayo, antes que el presidente Lasso asuma el régimen, y cómo está en este momento? Esto aquí hay una transformación. Hay más de 12 millones de personas vacunadas con la segunda dosis. La tercera dosis se está aplicando, hay un stock suficiente en este momento. Ya no hay esa desesperación por vacunarse
porque pues la mayoría ya lo ha hecho y porque además se sabe que el país cuenta con la vacuna suficiente y eso es un cambio muy importante, no solamente respecto a la salud y a la vida de las personas, que es pues un objetivo primordial, sino también en la reactivación de la economía. El INEC ha publicado ayer las nuevas cifras de empleo y hay más de 530.000 empleos nuevos que se han creado desde mayo. Y esto es una señal muy importante. El gobierno está terminando el año con una reactivación de la economía. El Producto Interno Bruto ha crecido, vamos a terminar con 3.5% de creación de riqueza más, que esto es una cifra muy importante en comparación con años anteriores. Y las perspectivas son muy buenas. Las perspectivas para el próximo año realmente son a que el bienestar de los ciudadanos se incremente. Así que esta pues es una muy buena manera de terminar el año y nos permite augurar que el próximo va a ser mejor. Doctor Carlos Gijón, hay temas pendientes, por cierto, como en todo país los problemas hay que irlos solucionando, como el cumplimiento de algunas promesas. El próximo año se va a reducir trimestralmente 0.25 hasta llegar al 4% el impuesto a la salida de capitales. Eh, eh, Igual otros temas que están pendientes de ejecución. ¿Qué va a pasar? Miguel, sí, en el cumplimiento de las promesas, también me parece que el balance es muy bueno. Primero, la promesa de vacunar a 9 millones de personas en 3 meses se superó con creces. Luego, el gobierno ha aumentado el salario básico en $25. Esto es no solamente una medida de justicia con los trabajadores, sino también un paso importante en la reactivación económica, en la reactivación del consumo. Esto va a significar pues, que las ventas se incrementen y esto pues, va a redundar, creo yo, en beneficio de todos. En segundo lugar, en este mes, en este mismo mes, en las pasadas horas, el presidente de la República ha empezado la rebaja de 1 punto en el impuesto de salida de divisas. Esto también va a redundar en beneficio de la economía porque va a abaratar las importaciones. El impuesto de salida de divisas era un impuesto a las importaciones. Esto va a permitir producir con menos recursos. Y esto pues, tiene que redundar o en la rebaja de los precios o en facilidades para poder pagar, por ejemplo, el incremento de los salarios. Y hay otro punto muy importante como promesa que el gobierno está cumpliendo, que es la reactivación de los créditos para los pequeños agricultores a 30 años plazo y el 1% de interés. Son tres medidas muy importantes para reactivar la economía y que van a dar en los primeros meses del próximo año, o sea, en los próximos días, una situación de mejora, ¿no? De mejora sustancial. El presidente de la República sigue preocupado en el tema, el presidente de la República vigila día a día la evaluación de la economía y sigue pensando en qué es lo que tiene que hacer para mejorar aún más. Entonces yo creo que debemos esperar que enero sea, además de las decisiones que se han tomado ya, de las que las he enumerado, el presidente tome mayores medidas para que la economía se reactive. Hay un tema que está pendiente, por cierto, de un personaje absolutamente cuestionado. Ni Pachacuti le obedece hoy la mayoría al señor Leonidas Issa. Él planteó, en lugar de reivindicar a sus pueblos, y esto los hemos señalado, asambleístas de Pachacuti, cuando hay una desnutrición crónica infantil, cuando hay atención, no de esa atención, no de ahora, no de ayer, de siempre a los pueblos y nacionalidades indígenas, de lo cual no se preocupa. Lo que se ha preocupado de decirle al presidente es que congele los combustibles ya a un precio anterior. ¿Va a haber respuesta y cuándo, en qué condiciones que va a dar el presidente a esta presión del señor Issa que no defiende a sus pueblos por problemas mayores? Bueno, el gobierno es muy cuidadoso y muy responsable en el presupuesto.
recibió un déficit de 7.000 millones de dólares. Una buena gestión ha logrado rebajar ese déficit a 4.000 millones y a 4.000 millones de dólares, y el gobierno tiene como objetivo la eliminación del déficit y terminar el gobierno con superávit. Ese es un objetivo del presidente Lasso, y en esa medida trata de dar pasos responsables. Cada rebaja del precio de los combustibles de 10 centavos en el precio de los combustibles significa 100 millones de dólares en el presupuesto. Ese es el costo. El gobierno sigue con atención la evolución del presupuesto, los gastos que tiene que efectuar para la salud, para la educación, para el bienestar de las personas. Y entonces, pues, es una medida que se toma, que tiene que estudiarse con responsabilidad. Vea usted que en el evento, en el Coca, en la erosión regresiva del Coca, que ha causado que se construya una nueva variante del oleoducto del Sote, solamente eso cuesta, le ha costado al Ecuador, o le va a costar cuando termine el año, más de 500 millones de dólares. Así que el gobierno evalúa con atención, con responsabilidad la situación, y pues la ministra de Gobierno ha dicho que hará un anuncio en la próxima semana sobre cuál será la decisión definitiva del gobierno. Es necesario tener en cuenta que pues, hay que analizar esto con responsabilidad. Con todos los sectores el presidente ha sido abierto, por ello ha calificado y ha repetido el gobierno del encuentro. Sin embargo, no resulta específicamente con el señor Issa infructuoso cuando él antepone a los problemas de los indígenas el congelamiento del precio de los combustibles. ¿Cuál es la perspectiva de estos diálogos? Bueno, del gobierno garantiza el diálogo. El gobierno busca el diálogo y entiende que esta es la manera civilizada y adecuada en democracia resolver los conflictos y poder avanzar hacia adelante. El gobierno privilegia el diálogo y el gobierno no va a renunciar a ello. El gobierno está dispuesto a dialogar con todos los sectores sociales. Dentro de ese espíritu de diálogo, el gobierno también está consciente no solo que debe gobernar, sino que debe garantizar el orden para todos. Y entonces, aquí hay dos posiciones, ¿no? La una, el gobierno está abierto al diálogo y se puede sentar con cualquier persona para escucharla e intercambiar opiniones. Finalmente, quien tomará una decisión es el gobierno, porque eso le corresponde, es lo que le compete. Y en tercer lugar, el gobierno está dispuesto a utilizar todas las medidas que la ley y la Constitución lo facultan para mantener el orden dentro de la República. Entonces yo creo que pues, la respuesta que le debo dar se enmarca en estos tres puntos. Estamos abiertos al diálogo, estamos abiertos al diálogo con todos, y en tercer lugar, este diálogo debe hacerse en términos de la ley y la Constitución. El gobierno va a dialogar y va a gobernar también. ¿Le preocupa, doctor Gijón, al gobierno estas amenazas de que en enero volverán las movilizaciones por temas que sinceramente no se entiende? Además de la demanda del congelamiento de los combustibles, hay otros temas que el país necesita trabajar: producción, productividad, bajar los niveles de contagio del COVID-19, y sin embargo ya pesa ese dogal de que en enero vendrán de nuevo las manifestaciones. Y no solo el señor Issa, hay sectores sindicales que hablan de movilizaciones después de que han reconocido y han agradecido el aumento de $25 del salario básico. La principal preocupación del gobierno es la reactivación de la economía y del bienestar para los ciudadanos. Este es el punto en el que el presidente de la República trabaja a diario. Reactivar la economía. En esa medida, los anuncios de movilizaciones pues podrían tener poco peso,
porque una sociedad a la que se le ha incrementado el salario, a la que se le está ofreciendo créditos a 30 años plazo, al 1% de interés, a que se están rebajando impuestos como el del impuesto de salida de divisas, que encarece la producción, encarece el costo de los productos. Yo creo que esos son elementos muy importantes, ¿no? La reactivación de la economía, el cambio de la economía va necesariamente a replantear la política. Eh, y pues el gobierno está dedicado a eso, ¿no? Y advierte también, está consciente de que recurrirá a las medidas que la ley le faculta para mantener el orden. El gobierno reconoce el derecho a la protesta. El gobierno está de acuerdo con que las personas expresen sus opiniones, pues no puede ser de otra manera. Esas protestas deben enmarcarse en la ley. Aquel que viole la ley deberá atenerse a las consecuencias. Hay otro tema pendiente, luego de la vigencia de la reforma tributaria por acción de la Asamblea, que no llegó, criticaron tanto algunos temas y nunca se pronunciaron. Consecuentemente, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, entró en vigencia por Ministerio de la Ley. Pero hay un desafío, la reforma laboral. Y el presidente, cuando le pregunté hace 15 días, él decía que va a poner en debate del pueblo ecuatoriano, de los diferentes sectores, para que luego haya una presión democrática a la Asamblea para que apruebe. ¿Cuál es la estrategia para ir concienciando al Ecuador de que hay necesidad de una reforma laboral que tiene que ser actualizada con otro marco jurídico, más allá de un código que data de hace 81 años del año 38? El gobierno ha planteado ya cuáles son los puntos que él considera que tienen que debatirse. Esos puntos estaban contenidos en la reforma que se envió a la Asamblea Nacional y que la Asamblea devolvió. La esencia de la reforma que el gobierno plantea es la de facilitar la contratación de las personas, de buscar maneras para que sea mucho más fácil el contratar el mayor número de personas y dar empleo. El objetivo de la reforma laboral es el empleo pleno, que cada vez más personas tengan acceso al trabajo en unas condiciones dignas. Y yo creo que la sociedad tiene que discutir ese tema, ¿no? Ese es un objetivo, es una necesidad. Necesitamos crear empleo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Y el gobierno tiene unas ideas que ha planteado ya y que espera que haya un debate serio, académico, de los distintos sectores sociales. El gobierno está abierto a escuchar propuestas, a incorporarlas, a enriquecer su proyecto de ley con un objetivo, de que cada vez más haya personas con un empleo digno. ¿Cómo lograr abrir este debate a fin de que el mayor número de sectores pudiera participar? Ha citado la academia. Creo que es fundamental que la Universidad Ecuatoriana aporte en esta necesidad de trabajar en la reforma laboral. Bueno, están invitados todos, ¿no? La academia, los empleadores, ¿no? Los empleadores, los trabajadores, los sindicatos, todos tienen que hablar y todos tienen que ser escuchados. Lo importante es que hagan unas propuestas, ¿no? Y se necesita un gran cambio porque esto es una necesidad imperiosa, la que las personas puedan conseguir trabajo. Entonces yo creo que si ese es el objetivo, ¿quién puede negarse al objetivo de que se pueda crear más empleo? Yo creo que difícilmente. Los políticos tienen que intervenir, los políticos tienen que plantear sus ideas, plantear soluciones. Este es un problema nacional, esto es una necesidad urgente y como sociedad tenemos que encararlo. ¿Cómo se proyecta la relación con la Asamblea Nacional? Sabemos que no ha habido en general un bloque sólido que permita aprobar proyectos que no solo necesita el gobierno del presidente Lazo, que necesita el país. Se habló de la reforma En el, tributaria, se habla de la reforma laboral y luego el tema de las inversiones. en el marco del respeto, en el marco del respeto a las funciones y del respeto a la ley,
Vea usted que en la situación como está la Asamblea Nacional y las dificultades que ha tenido el gobierno, sin embargo, está en vigencia en este momento. El gobierno ha superado exitosamente el tema una convulsión del tema de los papeles de Pandora. Y entonces yo creo que el gobierno ha dado muestras de que respetando a los demás, respetando las funciones, puede lograr objetivos. Y yo creo que ese es el único camino que tiene el país, el respeto entre las funciones, la discusión civilizada. Después de todo, no le ha ido mal al gobierno. El gobierno en la Asamblea Nacional, estando pues, dividida de esa manera, ha superado escollos que parecían muy difíciles y los ha superado de manera exitosa. Al final el balance es muy bueno, el balance es bastante bueno. El gobierno ha aprobado una reforma tributaria, el gobierno ha superado el tema de los papeles de Pandora, el gobierno ha realizado una vacunación extraordinariamente exitosa, el gobierno, las cifras son muy buenas. Vea usted, ayer el INEC ha dado nuevas cifras de empleo, está hablando de más de 500.000 empleos nuevos creados desde mayo. Esto es bueno, esto es muy bueno para la sociedad. Y las perspectivas son muy buenas. Si el ritmo de atraer inversión extranjera en el Ecuador durante el próximo año se mantiene, pues vamos a tener un bienestar importante. Doctor Gijón, sin embargo, para pasar a otro tema, en el caso de la reforma laboral se necesitarán los votos. Siendo importante el aporte de todos los sectores, finalmente se radicará en la Asamblea y se necesitarán los votos. ¿Cómo lograr concienciar en donde ha habido inconsciencia en la Asamblea Nacional? Bueno, yo creo que no debemos perder la esperanza de que esto pueda ocurrir. Yo creo que este es el sentido del próximo año, tener esperanza, la esperanza de mejores días. Y esperemos que la sociedad debata de manera adecuada y busque la manera de resolver un problema muy grave que es la falta de empleo. Hay que tener esperanza y hay que confiar. Pero el gobierno no se termina, no se agota en la reforma laboral. La reforma laboral es muy importante, pero las inversiones, el gobierno ha hablado de un shock de inversiones de 30.000 millones de dólares en inversión extranjera durante los 4 años de su gobierno. En la medida que se avance en ese tema, pues va a ser muy importante para todos, ¿no? El atraer la inversión extranjera, el tema de los tratados de comercio, del ingreso a la Alianza del Pacífico, permitir más Ecuador en el mundo, que aumenten las exportaciones, un incremento de las exportaciones es importante para todos porque se va a traducir en empleo. Y entonces puede ocurrir, muy bien puede ocurrir, que una transformación de la economía transforme necesariamente también la política. No debemos descartar que en un ambiente de bienestar, en que las cosas salen bien, que las personas están recuperando sus empleos, están creando empleos nuevos, pues hay un ambiente distinto para poder discutir y acometer estas necesidades urgentes, ¿no? Porque hay dos, en la Asamblea hay dos proyectos que son muy importantes. El uno, aquel destinado a crear más empleo, ¿no? Porque de eso se trata. Necesitamos dictar una ley, el país necesita una ley que permita aumentar las contrataciones de los trabajadores. Y en segundo lugar, necesita una legislación que haga al país más atractivo para la inversión extranjera. Y en esa medida el gobierno está empeñado. Hay dos pilares fundamentales. El uno, la atracción de la inversión extranjera. Segunda, la apertura de mercados. Esto va a transformar
la economía, va a transformar a la sociedad, una sociedad distinta en la que empiece a sentir bienestar, podrá ser más proclive a aceptar reformas como aquella destinada a crear más empleo. Doctor Carlos Gijón, uno de los temas que preocupa al Ecuador ha sido la corrupción. El presidente ha sido claro en este sentido y anunció al cierre de este año la creación de una comisión con ayuda internacional. Esto, por cierto, ha generado cuestionamientos, críticas de hombres respetables, que pudiera aparecer como una comisión juez y parte. ¿Qué decide al país para combatir la corrupción con esta comisión? Bueno, hay un punto muy importante, es que hasta este momento, hasta diciembre, no hay una sola sospecha de corrupción en el gobierno. Vea usted, se ha contratado, se han hecho enormes contrataciones en salud, ¿no? Las vacunas, y hasta este momento no hay ni siquiera sombra, ninguna sombra de corrupción en el gobierno. Esto es un valor muy importante. Este es un gobierno en el que ese no parece ser, no es un problema hasta este momento. Luego viene el tema del proyecto de una comisión anticorrupción. El proyecto ha sido presentado por el consejero presidencial Luis Verde Soto, a quien conocemos. Yo creo que el país conoce a Luis Verde Soto, un hombre honrado, un hombre intachable. Pues, yo creo que no hay tampoco pues, ninguna sombra con Luis Verde Soto, ¿no? Y él ha presentado, yo creo, un plan que es muy importante, es un mecanismo para que el gobierno se controle a sí mismo. Esto es fundamental, el autocontrol, el que el gobierno tenga las herramientas necesarias para poder controlarse a sí mismo, y eso no excluye de ninguna manera al resto del sistema. Hay una comisión de fiscalización en la Asamblea Nacional, hay una fiscalía independiente, hay unos jueces independientes, hay la sociedad civil organizada, la prensa, el hecho de que el gobierno constituya un organismo para poder fiscalizarse a sí mismo y para poder controlar sus gastos y controlar a su personal, yo creo que es un muy buen camino, es una muy buena herramienta que el gobierno está presentando y que el consejero Luis Verde Soto ha diseñado con cooperación internacional como una manera de que el gobierno pueda controlarse a sí mismo. ¿Qué otros desafíos tiene el gobierno para el 2022? Bueno, el gobierno tiene unos desafíos muy importantes. Uno de ellos es la seguridad en las penitenciarías, ¿no? Este es un tema que por su complejidad ha sido es imposible resolverlo en cuestión de meses. Esto va a tardar un poco más de tiempo, pero es importante que el gobierno está trabajando y está diseñando un plan para restablecer el control estatal en los centros penitenciarios. Y el gobierno aspira a que cuando termine su mandato el país goce del mejor sistema penitenciario de América Latina. Se están dando pasos muy importantes. Ha habido la selección de un nuevo director del SNAI, de un director de centros penitenciarios, que se ha escogido un oficial de la policía en servicio activo. Hay una importante cooperación con Colombia. El presidente Lazo se ha reunido con el presidente Duque. Han habido 2 encuentros binacionales en los que el tema más importante ha sido el de la cooperación entre Colombia y Ecuador para cuestiones de seguridad y de control de las cárceles. Y esto es un tema que es muy importante. En esa medida, el presidente de la República ha anunciado la contratación de 2.500 guías penitenciarios para poder cumplir el estándar internacional. El estándar internacional plantea que el Ecuador debería tener alrededor de 4.000 guías penitenciarios. Bueno, el gobierno ha empezado ya el proceso para reclutar, para formar, para armar, para dotar de los instrumentos necesarios. Yo creo que en los próximos meses
en los próximos meses, pues el país va a tener una nueva guardia penitenciaria que va a permitir controlar, pero esto no puede solucionarse de la noche a la mañana, ¿no? El tema de las cárceles, ¿no? Es un tema que el presidente de la República trabaja todos los días preside un gabinete de seguridad al que dedica 2 horas, a que acuden pues, los comandantes de la policía, los comandantes de las Fuerzas Armadas, y se trabaja a diario. Esto es algo que tiene pendiente el gobierno, que no se puede resolver en cuestión de meses, pero que los primeros pasos se están dando. Se está planificando adecuadamente, se están tomando las medidas necesarias y yo creo que el próximo año van a empezar a verse los resultados. ¿Cuáles son las perspectivas en las relaciones internacionales, doctor Gijón? Son muy importantes. Está pendiente el ingreso a la Alianza del Pacífico, el acuerdo con México, con quienes mantenemos muy buenas relaciones. ¿Qué pasará con Chile luego de la felicitación que hiciera al presidente electo Gabriel Boric? ¿Habrá alguna reunión del presidente Lasso? ¿Cuáles son esas proyecciones? El gobierno ha privilegiado el interés comercial del Ecuador y esto es un tema muy, muy interesante. No ha habido un condicionamiento ideológico en las relaciones internacionales. El gobierno ha buscado estrechar relaciones con todos los países, sobre todo con aquellos que tienen un interés comercial superior. Uno de los objetivos del presidente es la entrada a la Alianza del Pacífico. Esto es pues, un acuerdo comercial muy grande que le va a permitir al Ecuador ampliar sus mercados. Esto tiene que ir, pues, tiene que completarse con un incremento de las exportaciones, que el Ecuador venda más Ecuador en el mundo, para utilizar las palabras que usa el presidente Lasso. Esto no solamente una frase, porque un incremento de las exportaciones es un incremento del empleo, ¿no? Del bienestar para los ciudadanos. Ese es un objetivo muy importante. Para ello hay que dar pasos. Uno de los pasos es entrar en un acuerdo comercial con México. Esto se ha ido conduciendo paso a paso. El presidente Lasso ha ido a México, se ha reunido con el presidente López Obrador, se han puesto de acuerdo en unos mecanismos que van siguiendo a ambos presidentes y los que tienen especial interés. Hay una comunicación fluida del presidente Lasso con el presidente López Obrador y se espera que en marzo, esta es la cifra que ha dado el presidente de la República, podamos ya el Ecuador firmar un tratado de comercio con México, que es importante para el Ecuador, no solamente porque supone un incremento importante de las exportaciones, sino también porque es un paso necesario para llegar a la Alianza del Pacífico que nos abre un mercado mucho mayor. ¿Y las relaciones con Chile y el presidente electo Gabriel Boric? Ecuador desea el mayor de los éxitos a Chile y estará, pues, ofrecerá su ayuda en lo que sea necesario. Pues Chile ha sido siempre una nación hermana, es un buen amigo y esperamos, hacemos primero, pues el presidente ha felicitado por el ejercicio de democracia y esperamos mantener las mejores relaciones con Chile, un país hermano, y ayudarnos mutuamente en lo que sea posible. El presidente Lasso está pensando en participar en la posesión en marzo próximo del presidente Boric. No hay una decisión anunciada, pero es lo más natural, ¿no? El presidente Lasso con seguridad estará en Chile en la posesión del presidente Boric. Chile es un país hermano, es un país amigo, histórico, y no veo ninguna razón por la que el presidente Lasso no asista a esa posesión. No es En algo las, que se ha debatido, que se ha conversado al interior del gobierno, pero en atención a la tradición y a la historia, el presidente Lasso estará en la posesión de Chile y además hará los esfuerzos diplomáticos necesarios por mantener la excelente relación que siempre hemos tenido con Chile, como le digo, un país hermano.
Con los países vecinos, magníficas relaciones. Con Colombia hay un trato fluido. Hace poco hubo el gabinete binacional con el Perú del presidente Castillo. ¿Cuándo habrá el gabinete binacional? ¿Cómo están esas relaciones? No está previsto un gabinete binacional pronto con el Perú. Sin embargo, las relaciones también son relaciones propias de países hermanos con intereses comerciales y con una tradición histórica, ¿no? Las relaciones con Perú, como con el resto de países, se mantienen en muy buen nivel. ¿Abriga esperanzas de un año mejor al 2021, el 2022? Sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Esto es un momento de esperanza y de esperanza que está fundamentada, que tiene fundamentos. La economía se está reactivando, el empleo se está reactivando, la producción de riqueza está subiendo. Vea, el incremento de las exportaciones no petroleras es muy importante. Yo creo que esta inyección muy fuerte que está dando el gobierno a la economía, que es la subida del salario básico, que va a incrementar notablemente el consumo, va a incrementar el consumo, las personas van a comprar más. Esto significa pues que los empresarios van a vender más, va a haber ganancias, esto es bueno. Y segundo, segundo, la rebaja del impuesto de salida de divisas. Y tercero, la poderosa inyección en la economía de los pequeños agricultores con estos créditos a 30 años plazo del 1% del interés. Yo creo que vamos a tener una muy buena inyección económica en los primeros meses y sé que el presidente Lazo sigue con atención estos temas y sigue pensando en los caminos para que haya un gran bienestar, un mayor bienestar para los ciudadanos, para la mayoría. Yo creo que tenemos un gobierno que está preocupado, que sabe hacer las cosas, que está muy pendiente de los detalles. Me llama mucho a mí la atención el seguimiento que le da el presidente Lazo a los temas y el nivel de detalle en que se interesa y cómo él acude en ayuda de sus ministros, llamando a presidentes de otro país, sugiriendo otros temas que hacer. Hay una conducción muy sólida, hay una conducción muy sólida por parte del presidente y este objetivo de reactivar la economía es la principal preocupación. Yo aquí quería hacer un comentario, no es una crítica, pero veo que con frecuencia la prensa está muy preocupada de las pugnas políticas, de los enfrentamientos que hay entre los sectores políticos. Esa no es una preocupación del gobierno, que haya más empleo. Es que los sectores productivos puedan trabajar y puedan contratar más personas y que haya una adecuada redistribución de la riqueza. En esa medida, por ejemplo, el incremento de los $25 para los trabajadores es muy importante. Se les ha dado muchas facilidades a los empleadores. Bueno, también se les pide que repartan la riqueza que están generando y que esto sea y se amplíe a la mayoría. Y en la medida de que el país encuentre maneras para aumentar las contrataciones, pues este bienestar se va a sumar a todos. Es una tarea de la sociedad. El éxito de la sociedad no depende solamente de un gobierno, depende de todos nosotros. Pero yo creo que tenemos la buena fortuna, la buena suerte de tener un presidente que sabe lo que está haciendo, que trabaja todos los días en ello y que tiene unas metas y unos objetivos muy claros. Por cierto, para que haya reactivación económica siempre será fundamental contar con el control de la pandemia que seguimos viviendo y que hay que concienciar a los ecuatorianos de que no podemos relajarnos en ese sentido. ¿Cómo acometer en esta nueva fase, más allá de los procesos exitosos de vacunación, el reforzamiento con la tercera dosis, el cumplimiento de las dos dosis? ¿Cómo acometer, cómo concienciar a los ecuatorianos de que seguimos Bueno, en pandemia? bueno, el gobierno está haciendo su parte.
El gobierno tiene, ha vacunado a más de 12 millones de personas con 2 dosis y además tiene el stock suficiente de vacunas. El gobierno ha cumplido con su parte. Ahora le toca a la sociedad. La sociedad no solamente tiene que vacunarse, sino que además tiene que tomar las medidas necesarias. Hay que mantener el uso de mascarillas, no hay que tener reuniones en lugares cerrados con un gran número de personas, hay que mantener la distancia social, hay que, que tener la higiene, ¿no? Lavarse las manos. Es importante, es fundamental la reacción de la sociedad. El COE ha anunciado medidas importantes, ¿no? No hemos llegado a un confinamiento, pero pues se han tomado medidas. El gobierno espera que las celebraciones navideñas y de fin de año sean familiares, ¿no? Con las personas, con la familia más íntima, no hay restricciones a la movilización. Pero esto sí es una amenaza que pende sobre el mundo, ¿no? No solamente sobre Ecuador. Basta ver lo que está ocurriendo en Europa para saber las precauciones que debemos tener los ecuatorianos. Sin embargo, ya vivimos la experiencia, tuvimos esta experiencia terrible del 2020. Va a ser muy difícil que nos vuelva a ocurrir lo mismo porque ya lo vivimos, ¿no? Y porque además hay otro gobierno, hay una conducción y en este momento tenemos las pruebas necesarias, las vacunas necesarias, pues ahora tiene que poner de su parte la sociedad. Bien, la revista de Opinión Democracia agradece la atención al portavoz del presidente Guillermo Lasso, el doctor Carlos Gijón. Le agradecemos su atención y siempre pendientes de los temas de país. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a usted, Miguel. Muchísimas gracias. Muy amable. 8:10 en el territorio continental ecuatoriano, aquí buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y luego tenemos previsto el diálogo con el articulista de diario El Universo, Emilio Palacio, y el comunicador, licenciado Lolo Echeverría, a propósito del fallo condenatorio contra el Estado ecuatoriano por el caso de Emilio Palacio y que el Estado ha sido observado en contra por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y hoy hay que resarcir esos daños que irrogara el autoritario cuando gobernara 10 años el Ecuador. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Esta Navidad celebremos la oportunidad de volver a encontrarnos y demostrar todo lo que sentimos por lo que amamos, con la tranquilidad